Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Bien. Les agradezco que incluso en viernes, previo al Día de las Madres, estén aquí conmigo. Eso habla muy bien. Felicidades a todas las mamás. Mañana en su día. Yo no podré ver a mi madre, pero obviamente le voy a mandar muchos besos y muchos abrazos. Pero, pues creo que sí es importante platicarles un poco. ¿Sí saben qué va a pasar el 1 de junio? ¿Para qué? Jueces, magistrados y ministros. ¿Y ya tienen a sus candidatas y candidatos? Pues de nosotros como candidatos, ¿no? No tenemos a lo mejor muchas herramientas, no es una campaña normal, no se puede utilizar espectaculares, no se puede utilizar medios de comunicación, no se puede utilizar spots, no se pueden pintar bardas. Hay muchas limitantes, por eso es importante poder tener reuniones como estas, ¿no? Asambleas informativas en donde podamos platicar de forma directa con la gente, las dudas que puedan tener y pues obviamente nosotros explicarles un poquito qué es el proyecto que nosotros tenemos, ¿no? A lo mejor algunas personas me puedan conocer, algunas otras personas no tienen ni la menor idea de quién soy. Tengo algo de presencia en diferentes medios de comunicación, como analista en temas de seguridad, como especialista en Derecho Penal Militar y como especialista en Derecho Penal. Eso les puede dar una pequeña idea más o menos de pues, los temas que yo manejo y la expertise que tengo. Pero pues obviamente es importante que nosotros podamos llegar a platicar con ustedes y además la sensibilidad que se puede tener de conocer a una persona. Porque nosotros podemos ver en la televisión a alguien, pero no conocer realmente cómo son, qué es lo que piensan o qué es lo que buscan, ¿no? No sé si ustedes en lo personal algún día han tenido la mala experiencia de ir a algún juzgado. ¿Alguien ha ido alguna vez a algún juzgado? ¿Les ha tocado ir a algún juzgado? ¿Han tenido esa mala experiencia? ¿Y cómo les fue? ¿Pero por qué les fue mal? La falta de comunicación podría ser, ¿no? El que nunca tienen la posibilidad de hablar con el juez, con el magistrado, ya no se diga un ministro o ministra, ¿no? Esa falta de acercamiento que puede haber con las personas. Por eso me parece que es importante lo que va a suceder. Tenemos una oportunidad histórica de salir a votar por quienes van a ser los nuevos juzgadores en nuestro país. Desde el más sencillo juez del Fuero Común hasta los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué es importante? Pues porque nosotros por primera vez vamos a tener la oportunidad pues, de votar por quienes van a ser los juzgadores. ¿Por qué es importante conocer los perfiles? Pues para saber. Porque en otro milagro que ha sucedido en nuestro país, ahora vemos a candidatos a jueces y a magistrados que ya fueron jueces y magistrados, que nunca fueron cercanos a la gente, que salieron a marchar porque estaban en contra de la reforma judicial y que el día de hoy salen a pedir el voto de la gente. Eso no está mal. Lo que está mal es que les mientan diciendo que siempre estuvieron de acuerdo, que ellos lo que quieren es justicia social, que quieren un acercamiento con las personas. Claro, hay buenos perfiles. Hay algunos candidatos que sí desde el día 1 apoyaron a la reforma judicial, que sí tienen proximidad social, que sí reciben a la gente para platicar con ellos, pero la gran mayoría no lo son. Y hoy quieren venir y engañar a la gente con un discurso donde ahora ya parecería que todos los candidatos a jueces, magistrados y ministros dicen lo mismo, ¿no? Yo quiero justicia social, pero ¿qué es justicia social? Me ha tocado, porque ya hemos recorrido 19, 20 estados de la República, si no es que un poco más, donde me dicen, es que se oye muy bonito justicia, licenciado, pero pues lo conocemos como palabra. En la realidad nada más nos ha tocado vivir la injusticia. Y ese es un reto muy importante. Y nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar. Yo les puedo hablar, ¿no? Yo tengo 5 propuestas muy específicas de qué es lo que quiero. Mi lema de campaña es no descansar hasta que la justicia se convierta en ley. Pero no deja de ser una frase. ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Les ha tocado a ustedes ver en la televisión cómo son los juicios en los países sajones como Estados Unidos? Que se ve muy bonito, ¿no? Que hay un jurado y hay un fiscal que la figura es el Ministerio Público en nuestro país, hay un abogado defensor y empiezan a hablar, ¿no? Y estas personas que empiezan a hablar se voltean hacia el jurado
Y lo que tratan es de que ese jurado entienda lo que ellos están proponiendo. Claro, hay un juez que es el que regula el proceso. ¿Qué es lo que busca ese sistema? Ese sistema busca que un grupo de personas que no son especialistas en derecho, que viven en la misma comunidad en donde se está juzgando a una persona, lo declaren si es culpable o no culpable, porque allá no se habla de inocente o culpable, se habla de culpable o no culpable. Porque la ley te especifica, ¿no? Delito, todo acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Está bien? Pero un jurado puede encontrar una justificación a lo que esta persona hizo. Y no necesitan ni siquiera estar en la ley. Es lo que ellos determinan como jurado. Y llegan a una conclusión de forma unánime. Todos están de acuerdo. Si es culpable o no es culpable. Y en caso de que no lleguen a un veredicto, se declara juicio nulo. Y la fiscalía nuevamente tendrá que hacer una nueva acusación y esta persona tendrá nuevamente la oportunidad de que haya un nuevo juicio. Pero allá se acusan a una persona inocente o no culpable, por así decirlo, y no puedes demostrar que cometió el delito, te pueden demandar. Se han escuchado, ¿no? De eso, que en Estados Unidos puedes demandar por lo que sea. Se han escuchado de que una persona compró un café, se le cayó, se quemó y demandó a McDonald's. Y que por eso ahora todos nos ponen esas cintitas para que no se nos quemen las manos. Y así hay muchas cosas. ¿Por qué en México no pasa eso? Porque nuestro sistema judicial es completamente distinto. Porque le quitamos la parte importante. Nos obligaron, hubo una reforma para los más jóvenes, las personas que ya tienen más años lo recordarán. Nosotros en México no teníamos derechos humanos, teníamos garantías individuales. Entonces, nada más teníamos los derechos que la Constitución nos reconocía. Pero resulta que hace más de 60 años hubo una Declaración Universal del Hombre. Y ya teníamos derechos por el simple hecho de haber nacido y ser seres humanos. Pero en México no se reconocía. Esa reforma se lleva a cabo en el año 2011. Entonces, México reconoce que tenemos derechos humanos. Y nos obligan a cambiar el sistema penal que nosotros teníamos, que en teoría se llamaba sistema mixto. El sistema mixto es un poquito yo soy la autoridad y yo todo lo que diga es real, y un poquito tú te puedes defender, cuando en realidad todos los que conocimos ese sistema sabíamos que yo llegaba, te acusaba y tú tenías que demostrar que eras inocente. Se supone que ahora ya no es así. ¿Cuál ha sido el grave problema que tuvimos? Cuando le quitamos el jurado, le quitamos la parte de justicia al sistema. Entonces, por eso el día de hoy, no sé si les ha pasado, que de repente podemos llegar y ver, ¿no? A ver, aquí hay un video, y lo hemos visto todos en las noticias, o nos ha tocado vivirlo. Vemos una persona que está cometiendo un delito, que trae un arma de fuego, que se metió en una propiedad, que extorsionó, que robó, que golpeó, que disparó un arma de fuego. Y nos enteramos que llegó la policía y los detuvo. ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado ver eso en las noticias? ¿Y qué pasa a los días? ¿Cuál es la siguiente noticia? Que salió en libertad, ¿no? Y cuando nosotros queremos preguntar qué pasó, ¿qué nos dicen? Es que la policía cuando lo detuvo violó sus derechos humanos, el debido proceso, o es que la fiscalía no aportó los datos de prueba por medio de la carpeta de investigación, o la forma como presentó los videos que todos vimos del C2, del C4, del C5, del que ustedes me digan, no lo hizo de acuerdo a la técnica jurídica correcta, etcétera, 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 etcétera. Y todo en realidad lo que busca es justificar pues, que hubo una resolución contraria a la justicia. Pero siempre se justifican diciendo, no importa que sea un presunto delincuente, él tiene derechos y tenemos que hacerlos valer. Ajá, ¿y qué pasa con las víctimas? Las víctimas no tienen derechos y además la víctima queda revictimizada, porque cuando va y reclama le dicen, no, es que no es mi culpa, señor. Y es aventarse la bolita todos contra todos. Sabemos que tenemos un grave problema con las fiscalías, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque antes se llamaban procuradurías y de repente alguien, cuando se le reclamó y se le dijo, oiga, es que no puede ser posible que tengamos procuradurías donde tenemos elementos de la policía judicial que eran el terror en aquel entonces, que de repente pudieron detener a cualquier persona, golpearla, torturarla y incriminarlo de un delito que no había cometido. Es una realidad y lo sabemos. Aquellos que tenemos un poco más de años nos tocó vivirlo.
Pero ¿qué pasó entonces? Pues a alguien se le ocurrió, mira, vamos a hacer gatopardismo. ¿Qué es gatopardismo? Hacemos como que cambiamos todo, pero en realidad no cambiamos nada para que siga igual. Entonces a alguien se le ocurrió, mira, vamos a quitarles el nombre de procuradurías y ahora les vamos a llamar fiscalías. Ah, mira, suena muy bien. Sí, se oye más, con más caché, ¿no? Más rimbombante. Y esas procuradurías que ahora se van a llamar fiscalías, las vamos a hacer autónomas. Así no nos van a echar la culpa a nosotros como gobierno de que, oye, ¿por qué no estás procesando a los delincuentes? Ah, es que no es mi culpa porque son autónomas, son independientes. ¿Ok? Pero utilizaron las mismas instalaciones, los mismos uniformes, la misma gente, los mismos elementos, con menos presupuesto, pero lo hicieron autónomos. Pues obviamente estaba condenado al fracaso, porque simple y sencillamente no preparaste personas, no preparaste gente, y lo único que hiciste fue echarle una pintadita al mismo carro y decir, mira, ya te traje un carro nuevo, cuando no era cierto. Pero durante años estuvimos viendo esa problemática. El día de hoy, que va a haber elecciones, pues viene derivado de una serie de propuestas de reforma que hubo desde hace varios años. Algunas se llamaron el Plan A, otras se llamaron el Plan B, y por fin llegamos a lo que fue el Plan C, ¿no? Y el Plan C fue muy elaborado. Tenemos que ganar las elecciones a la presidencia de la República, tenemos que ganar el Congreso y tenemos que ganar la mayoría de los congresos en toda la República. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar a cabo la reforma, misma que se consiguió, se ganó la presidencia de la República y con la mayoría de los estados, con que fuera 50% más uno, con eso ya podíamos nosotros hacer la reforma. Y se consiguió. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues hubo comités de evaluación, hubo personas que dijimos, yo quiero, levantamos la mano, ser ministro de la Corte, algunos dijeron, quiero ser juez, otros dijeron, quiero ser magistrado. Cada uno de estos comités de evaluación, las gentes que se inscribieron, pidieron requisitos, hicieron entrevistas, hicieron exámenes y los mejores perfiles llegaron a una lista, salvo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial llegó, metió algunos perfiles y después dijo, ya no quiero participar. Entonces todos pasaron en directo y además tenían el derecho, todos los que ya pertenecían al Poder Judicial, de si querían optar por ir a la elección de forma directa o en su defecto, si ellos querían, pues retirarse, jubilarse o ser liquidados, de acuerdo a cada uno de los preceptos en los que se encontraron. Se hizo la insaculación, que todo el mundo lo conoce como una tómbola, y salieron los perfiles. Ya tenemos candidatos, ¿no? El problema viene aquí. La mayoría de las personas a lo mejor han puesto atención en las elecciones para ministras y ministros, porque son los cargos más importantes. A lo mejor han puesto un poco de atención en el Tribunal de Disciplina Judicial, que se convierte realmente en el órgano más importante del Poder Judicial, que va a ser a partir del 1 de septiembre. Pero ¿y qué pasa con todos los demás candidatos y la falta de conocimiento? Porque no es de interés. Yo que tengo la oportunidad de ir ya a más de la mitad de los estados de la República, me doy cuenta que la gente sí está ávida y quiere saber y quiere conocer. Oiga, pues es que ¿por quiénes vamos a votar? ¿Quiénes son los candidatos? Y lo peor de todo es que los pocos que les podemos dar información, nos prohíben hablar de cualquier otro candidato a favor o en contra. Entonces yo no puedo llegar y decirles, oiga, pues es que fíjense que hay muy buenos candidatos para el Tribunal de Disciplina o para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo tengo prohibido, porque supone que solamente el INE es el único que puede hablar de esos temas, y aunque ya se autorizó que los gobiernos municipales, estatales y federal puedan explicar cómo se va a votar, cómo van a llevar a cabo las votaciones, sí tiene una complejidad la votación. No es que es imposible, ¿no? Porque no lo es, pero tiene una complicación. Esto es una boleta, así van a ser las boletas para ministras y ministros de la Suprema Corte. Es una muestra autorizada por el INE, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo va a ser la forma como se va a votar? Ustedes lo pueden identificar, ¿no? Por el color de cada uno de los puestos que la gente va a ir a votar. El morado es el de ministras y ministros. Y a la parte superior lo dice, ¿no? Ministras y ministros de la Corte. Las mujeres no compiten con los hombres y los hombres no compiten con las mujeres compiten entre mujeres, hombres compiten entre hombres.
para que exista paridad de género. Como siempre ha habido más hombres que mujeres, en esta ocasión serán 5 ministras por las cuales se va a votar y 4 ministros. Y posiblemente en las próximas será distinto, a lo mejor serán más candidatos hombres y menos candidatos mujeres. Pero en este momento, para que exista esa paridad que no ha habido nunca en la Suprema Corte, se maneja así. Y ustedes van a escoger 5 perfiles femeninos de su preferencia y las van a ubicar por el número que viene en la boleta. Y ese número ustedes lo pondrán en la parte de arriba. Y así lo podrán hacer con 5 candidatas que ustedes digan, por ellas quiero votar, ¿no? Lo mismo pasará con los hombres. Yo pongo el ejemplo, el número 49, porque yo soy el número 49 y porque no puedo hablar bien o mal de ningún otro candidato. Y ustedes si dicen, bueno, pues el licenciado me cayó bien, vino a platicar con nosotros, sus propuestas me convencen, le voy a dar el voto de confianza y voy a votar por él. Pondrán el número 49 y buscarán 3 perfiles más que ustedes consideren que merecen su voto y lo ubicarán y lo harán. Para que no tengamos la problemática que ha pasado, porque obviamente sé que hay una contracampaña en donde le dicen a la gente, no hombre, te vas a tardar como 1 hora para ir a votar, porque en lo que llegas y revisas y pones los números, se ha autorizado por parte del INE que ustedes puedan llegar con un acordeón o con una fotografía de boleta morada, ya tengo a mis candidatos, y llegar, llenar los números y meterlo en la urna. Pero igual con la boleta amarilla, con la boleta azul, con cada una de las boletas, porque ustedes van a votar en 6 boletas distintas, porque son los cargos que tienen que ver en cuanto a la elección del Poder Judicial. Pero además, si se empatan con las del Estado de México, que tengo entendido que sí es así, ustedes por lo menos realizarán 2 boletas más para votar. En casi todos los distritos les toca escoger un par de, o sea, o a un juez o a un magistrado. Eso les da 8 boletas. Y todo el mundo dirá, ¿y cómo me voy a saber tanto nombre, tanta persona? Y ahí es donde nosotros como candidatos deberíamos de apoyar. El problema es que no todos tienen a lo mejor la posibilidad de venir y platicar con ustedes, porque tenemos que hacer una campaña a nivel nacional con muy pocos recursos, que además son de nuestra bolsa y que nos limitan en todos los aspectos, ¿no? Y que además nosotros tenemos que dar aviso de absolutamente todo. Por ejemplo, ahorita puede llegar una persona del INE a verificar qué es lo que estamos haciendo y cómo se está haciendo. Y si ellos consideran que a lo mejor este evento hay algún tipo de gasto que anotar, ellos llegan y me lo anotan a mí. Así yo no haya puesto un solo peso, ni haya tenido nada que ver con el hecho de que me hayan invitado a tener esta reunión con ustedes, ¿no? Esta asamblea, donde podamos platicar y resolver dudas, platicar de mis propuestas. Esa es la gran complejidad que hemos tenido para esta campaña. Pero también por el otro lado, que es lo importante, ¿cuánto les había tocado a ustedes conocer a un candidato a juez o magistrado a ministro? Pues nunca, porque nunca había sucedido, es una realidad. Pero ¿cuándo les había tocado ponerse a sentar o a platicar con un juez? ¿Alguien? Magistrado o magistrada. Ya olvidémonos de un ministro. Yo tengo más de 21 años litigando y nunca tuve la posibilidad de platicar con un ministro en funciones. Ahora que soy candidato y es distinto, ¿no? Ya hasta me salió familia que no conocía. Pero bueno, creo que a todos nos llega a pasar algo de ese estilo. ¿Qué es lo importante aquí? Primera, invitarlos a que voten el 1 de junio. Que busquen cuáles son los perfiles que a ustedes les puedan convencer, que sí hay información, que hay una página del INE en donde ustedes meten sus datos de credencial de elector y que les dice, a usted le toca tal distrito, va a votar en tal lugar y estas son las boletas que va a llenar. Y ahí se pueden revisar los perfiles de cada una de las candidatas y candidatos. Claro, la más complicada es para ministras y ministros, porque es donde más candidatos sabemos, ¿no? Qué bueno que estamos aquí adentro, porque qué empapada nos hubiéramos dado afuera, ¿eh? Entonces, cuando nosotros vemos que hay 64 perfiles para votar por ministras y ministros, ¿qué decimos? No, pues está complicado, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que sí tienen en la mente alguna candidata o algún candidato, porque bien o mal, las redes sociales apoyan, los medios de comunicación apoyan, los mismos compañeros, los vecinos, los amigos, que alguien ya vio, que le gustó alguna propuesta. Y ahí es donde es importante este tipo de asambleas,
Porque ustedes, que pueden tener cierta información, a lo mejor con algún vecino, algún compañero, algún familiar, algún amigo, les podrán preguntar, oye, ¿vas a ir a votar? Pues fíjate que sí, sí voy a ir a votar. ¿Y por qué vas a ir a votar? Porque fíjate que fui a una asamblea, ¿no?, con un candidato a ministro que me explicó cuál era la importancia de poder hacer esto. Y me convenció y dije, sí, sí voy a ir a votar. ¿Por qué? Las personas que ya tienen sus años saben lo complicado que ha sido siempre el tener que interactuar con el Poder Judicial. Los jóvenes, si han tenido algún problema, saben lo complicado que es llegar y tener interacción en el Poder Judicial. No es fácil conocer ni saber qué sucede. Bien o mal, el político tradicional pues viene, nos pide el voto, y puede que nunca regrese el cabrón, pero sí lo vemos en las noticias, y ahí luego le podemos reclamar, oiga, ¿qué pasó? Hombre, a la primera oportunidad que tenga voy. O a lo mejor hay muy buenos que sí regresan y sí cumplen lo que prometieron. O por lo menos vienen y dicen, yo les prometí esto, pero no lo puedo cumplir porque no tengo el presupuesto. Pero mientras hacemos esto, hay de todo. ¿Qué pasa con los jueces, con los magistrados, con los ministros? Pues nunca interactúan, porque a lo mejor a ustedes nunca les va a tocar ir con un ministro de la Corte, porque su problema no llega hasta la Corte, pero llega a los juzgados que están aquí abajo. Y muchos dirán, gracias, y muchos dirán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve votar por un ministro? ¿No? Pues claro que no sirve votar por un ministro, porque el ministro sí puede cambiar todos esos actos de corrupción que existen más abajo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues de forma muy sencilla. Si queremos acabar con la corrupción, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues denunciarla. Y si la denunciamos con eso, y se haga una investigación, y la persona que fue corrupta termina el día de mañana procesado y sentenciado en la cárcel, pues ya no va a haber impunidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema que hemos tenido en el país? Que desafortunadamente es muy fácil cometer delitos y quedar impune. Por eso cualquier persona dice, caray, pues si aquel cometió tal delito y no pasó nada, pues déjame yo me aviento. Si lo hace, se da cuenta que no pasa nada. O, en su defecto, lo detienen y dicen, caray, me detuvieron. Pero fíjate que como pude, por medio de la corrupción, librarla, pues no va a tener ningún problema. ¿Y qué es lo que hace? Sigue cometiendo actos delictivos. Entonces, ¿qué pasa cuando la autoridad siempre se justifica diciendo es que fue culpa de los policías, fue culpa del Ministerio Público, fue culpa de que la ley, aunque es injusta, es la ley? Y ahí es donde decimos, bueno, si una ley es injusta, pues está mala ley. Es así de fácil. No tenemos que irnos a la textualidad de la ley, no. Si una ley es injusta, está mala ley. Pero yo no voy para legislador. Yo no puedo cambiar la ley, pero sí puedo hacer que la aplicación de esa ley tenga criterios jurídicos muy claros. Como decir, si tú vas a interpretarlo, tienes que interpretarlo en este sentido. Y para eso hay herramientas jurídicas. ¿Han escuchado hablar de la jurisprudencia? ¿Alguien ha escuchado hablar de la jurisprudencia? ¿De las tesis? Esos son parámetros y herramientas que se pueden utilizar desde la Corte. ¿Qué pasa con un ministro de la Corte que sí tienen facultad para todo lo que tiene que ver con violaciones a derechos humanos? No revisa que efectivamente en los lugares donde puede haber violaciones a derechos humanos, estas personas tengan la posibilidad de denunciarlos. Porque todo el mundo dice, bueno, es que la facultad es después de la denuncia. Pero ¿y si no pueden denunciar? ¿Cuántas veces nos ha tocado tener algún amigo, algún conocido, algún familiar que se encuentra preso en algún lugar y que realmente le están violentando sus derechos humanos y que no puede denunciar? ¿Y qué pasa? Porque no hay ninguna autoridad que vaya y verifique lo que está llevando a cabo. ¿Por qué tenemos que seguir viendo a estos ministros que salen a sesionar y que hablan muy bonito y nos hablan en latín, ¿no? Salen con su toga
y los vemos que empiezan a hablar con muchos términos jurídicos, decimos, wow. Pero también es parte del protagonismo que tienen porque en esencia no están resolviendo las cosas que necesita la gente. ¿Saben cuánto se tarda un asunto de una persona normal para llegar a la corte? Más de un año, cuando menos, para que cuando lleguen los ministros no se pongan de acuerdo o empiecen a decir estoy de acuerdo de forma parcial, pero no estoy en cuanto a los resolutivos, segundo, tercero y quinto que cambian el... ¿Han escuchado alguna vez, han visto ustedes una sesión del Pleno o de alguna de las salas de la Suprema Corte? ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado a alguien verlo? Pero les ha tocado escuchar a algún juez que de repente empiece a emitir una resolución y que no entienda la mitad de las cosas que está diciendo. ¿Por qué tenemos que hacerlo tan complicado? Muchísima gente se la pasa hablando, es que necesitamos conocer el perfil del candidato, necesitamos saber cuáles son los estudios que tiene. Con el debido respeto, todos los que llegamos aquí cumplimos con todos los perfiles. Todos tenemos licenciatura, maestrías, doctorados, especialidades, diplomados, todos. Pero además vamos a tener un equipo de 80 personas, 85 personas, especialistas en cada uno de los temas que se tienen que solucionar, se tienen que investigar, se tienen que leer, se tienen que checar. En esencia, todo eso lo entendemos. Pero ¿qué pasa con el compromiso? ¿Qué pasa con la gente que tenga el interés realmente de cambiarlo? ¿Qué pasa con tener ministras o ministros que sean valientes y que no única y exclusivamente sean políticamente correctos? ¿En qué momento los ministros de la Corte se pusieron a jugar a la política? Puedo entenderlo, porque realmente era un cargo político, porque como nadie votaba por ellos no tenían que hacer un examen de oposición, y ellos eran propuestos por el presidente de México, pues lo único que hacían era tener acuerdos políticos en el Senado para que estas personas pudieran llegar a ser ministros o ministros. Porque muchos hablan de que se acabó la carrera judicial. No es cierto. Jamás ha habido carrera judicial para ser ministro o ministro de la Corte. No es necesario. La carrera judicial continúa. Cualquier persona que quiera ir, ser meritorio, iniciar como oficial secretario, prepararse, llevar los cursos para ser actuario, para ser secretario, lo va a seguir haciendo. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no vas a necesitar hacer un examen de oposición para que tengas un padrino o una madrina que te dé la oportunidad de ser juez o magistrado. Es una realidad, porque ahora los comités de evaluación de cada uno de los poderes, de forma pública, tú podrás inscribirte, incluso en línea. Y tú puedes inscribirte por los 3 comités, o por 2 o por 1. Y ellos, de acuerdo a las evaluaciones, te darán la oportunidad de participar, cumpliendo los requisitos, los exámenes, las entrevistas. ¿Qué pasaba? La mayoría de las personas que pertenecían al Poder Judicial, por supuesto que pasaban los exámenes. Hay que reconocer que hay abogados muy estudiosos, muy prácticos, que tienen muchos estudios, licenciaturas, maestrías, diplomados. La mayoría de los abogados lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo a lo mejor de no estar actualizados, porque a lo mejor nos gusta prepararnos, porque a lo mejor nuestro ego es demasiado grande. Es una realidad, ¿no? Pero porque también tenemos conciencia. ¿Cómo voy a salir yo a defender a una persona y a cobrarle cuando lo más importante que en ese momento el dinero lo está poniendo en mis manos, que puede ser su patrimonio, su libertad, pues simple y sencillamente si no estoy preparado? Pues eso también tiene que ver con el compromiso. Pero en esencia se cambia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que iban a estos exámenes de oposición pasaban los exámenes. Más del 90% de las personas que presentaban en el Poder Judicial un examen no pasaban. Nunca ha sido por falta de conocimientos. Pero, pues si iban 1000 a participar y había 50 plazas, pues obviamente no era que los 50 mejores tuvieran la oportunidad. Eran los 50 con mejores padrinos. Esa es una realidad. Ahora es cuando ya lo reconocen, porque es otro milagro que ha habido en este país. Esos jueces que antes no querían, y esos magistrados que odiaban la reforma judicial y que salían a marchar porque no querían, y que promovían amparos por medio de una asociación de jueces y magistrados, que después ellos mismos resolvían a favor de ellos mismos, con un claro conflicto de intereses, hoy salen a pedir el voto, y hoy salen a hablar de justicia social. Me parece que es una incongruencia. ¿Pero tienen derecho? Sí tienen derecho. Pero también es derecho de la gente a conocer qué sucede y qué es lo que pasa. Por eso es importante las asambleas. Por eso es importante saber qué es lo que queremos hacer. Por eso es importante explicarle a la gente, oiga, ¿cómo quiere acabar con la corrupción? Pues combatiéndola.
Y como para eso tienes que ser una persona valiente y directa, y no políticamente correcto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Política de puertas abiertas, cercanía con la gente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues es muy fácil y muy sencillo. ¿Quién dice que no podemos nosotros, como ministros, por lo menos cada 15 días, salir a la plancha del Zócalo y tener ahí mesas para hablar con la gente, el ministro y un grupo de personas que forman parte de su audiencia, y de forma directa? Y muchos dirán, bueno, pero eso no es función del ministro, porque para eso está la Defensoría de Oficio. Con todo respeto, la Defensoría de Oficio se encarga, aparte que está saturado, se encarga única y exclusivamente de cuando ya se encuentran en proceso las partes y las personas. Es una realidad. ¿Cuántos problemas tiene la ciudadanía que realmente tienen que ver con una asesoría directa de cuál es el problema? Oiga, es que tengo problemas de tenencia de la tierra. Y les dicen, no, hombre, con un amparo y que hay que hacer. Y no tiene nada que ver con eso. El poderlos asesorar, es decir, usted tiene que ir a tal lugar, redactemos el escrito en este momento a la señora, del señor, apoyémonos de cómo hacerlo, inicie un expediente, dale los datos a la señora. Pero no solamente quedarnos aquí, porque parecería que a todo el mundo le cortaron el cordón umbilical en la Ciudad de México. Salir cada 15 días a diferentes estados de la República y darle la oportunidad a la gente que tiene esas problemáticas de escucharlos, de saber. Incluso si no tiene que ver con nuestra jurisdicción, explicarle cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo y darle seguimiento. Eso sí sería un cambio. Y eso sí causaría un efecto positivo. Otro punto que me parece que es relevante, que es importante, y que muchas veces no se pone atención. ¿Cuántas veces los ministros no han entendido que lo más simple es lo mejor? Se dice que existe un gran rezago de la Suprema Corte, pero sí sabían ustedes que casi más del 80% de los asuntos que llegan a la Corte es por falta de pago de impuestos. Es una realidad. ¿Y dónde quedan los asuntos importantes reales? ¿Dónde queda la problemática, por ejemplo, de comunidades enteras? ¿Dónde quedan los derechos de ciertas comunidades indígenas? Ni siquiera se les reconoce el hecho de que tienen una problemática por no hablar a lo mejor el español o el castellano. ¿Dónde quedan esos derechos de los niños? ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres? ¿Dónde queda el abuso en ciertos derechos que se han utilizado mal para criminalizar? Nosotros hemos hablado de que se tiene que buscar con perspectiva de género. Sí, pero es una palabra, en esencia no lo llevan. Es una realidad. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Solamente el que tiene dinero tiene presunción de inocencia. Porque no se le ocurre a cualquier ciudadano normal tener un problema, porque llegan los policías y le dan una santa madrina, lo terminan metiendo, lo cargan con drogas, con un arma de fuego. Lo hemos vivido. Si no personalmente, algún conocido o algún amigo lo ha vivido y sabemos que así es. Y luego, como gremio, no somos el mejor gremio. Porque no falta el abogado que te dice, no te preocupes, yo ahorita te lo soluciono, júntame tanta lana y yo para ver. Y le das el dinero y te vuelves a ver al abogado. El código de ética también tiene que ser importante. Y así como este tribunal de disciplina va a investigar el trabajo que realicen el personal del Poder Judicial, pues también tiene que ser lo mismo con los litigantes. Y el problema es que no se habla de eso, porque todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Y entiendo, si para llegar ahí tenías que llegar y besarle la mano a algún padrino que fuera ministro o ministra, y ellos a su vez hacia abajo terminaban diciendo quiénes iban a terminar llegando a los lugares, salvo honrosas excepciones, hay que reconocerlo. Algunos a lo mejor sí, sin tener padrinos llegaron, pero es uno de mil. Es una realidad. Ahora que ya se han animado a salir y hablar y decir, no, pues sí había abuso laboral, acoso sexual, grupos de familias en donde había 300 personas de una misma familia trabajando en juzgados de distrito y tribunales colegiados en toda la República, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en realidad se convirtieron en una mafia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la Suprema Corte? Como les decía, pues el 80% de los asuntos que llegan tienen que ver con el no pago de impuestos o cuestiones fiscales.
Ustedes se imaginan este tipo de resoluciones, estamos hablando de cientos o miles de millones de pesos, y que mandan aparte a personas a hacer algo que se llama lobbying, es ir a sondear el terreno. O sea, no estamos hablando de los abogados que van y piden una cita y que se la dan, no, que los representantes de empresas. ¿Ustedes qué creen que van? O sea, negociar, ¿no? Que nada más por lógica, todos hemos escuchado del caso de un multimillonario, dueño de una televisora que se llama Ricardo Salinas Pliego, que debe más de 60,000 millones de pesos y por una cosa u otra no paga. Y siempre hemos encontrado, lamentablemente, que nos vengan a decir, bueno, pero es que no es porque nosotros no queramos. Ah, cabrón, o sea, tú escondiste un expediente judicial por más de 2 años porque se te olvidó. Hay cosas que cuando no tienen lógica, como dicen, si no suena lógico, suena metálico. Ustedes imagínense, si una persona debe 60,000 millones de pesos, ¿cuánto estaría dispuesto a dar para no pagarlos? Vayámonos un poquito, ¿qué les gusta? Un 10%, o sea, más de 6,000 millones de pesos. Se me ocurre, ¿no? No tengo las pruebas para demostrarlo, pero sí tengo indicios de que por lo menos no han querido hacer las cosas. Y aunque no me lo crean, eso es lo menos importante. Sería muchísimo más importante conocer los derechos de un menor que fueron violados por una institución cuando no quiso darle los servicios porque ese menor estaba enfermo de cáncer y su seguro no cubría a lo mejor el tipo de medicamento que necesitaba. Eso sería mucho más importante. Hay muchas cosas de importancia que no llegan a la Corte porque aunque están ahí, tienen que esperar un camino muy largo, ¿no? Y si no hay interés por parte de las ministras y ministros, pues simplemente no se sabe. ¿Cómo tenemos que cambiarlo? Decían que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Sí, el problema es que muchos no querían barrer esas escaleras. Un perfil como el mío, que soy muy reaccionario, que abiertamente siempre lo he dicho, que soy un hombre de izquierda, pero ser un hombre de izquierda no es nada más de dicho, hay que hacerlo. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, pues este se ve muy fifí. Pues sí, pues esta es mi herramienta de trabajo. Pero yo, mi padre era militar. Yo me crié en los regimientos de caballería, en las unidades habitacionales militares. ¿Ustedes conocen alguna vez, han conocido a algún militar? ¿Algún marino? ¿Alguna vez les ha tocado? ¿Y son de la realeza? ¿O de sangre azul? Pues no, ¿verdad? Es una realidad. El que la gente pueda tener una idea equivocada no nos hace malas personas. Lo único que hace es que no conozcan a lo mejor un gremio que pertenece a nuestra sociedad, pero que a lo mejor es mucho más cerrado. Pero eso no significa que no entendamos la problemática real de lo que pasa en el día a día, lo que se vive. Me ha tocado que me acusen de muchas cosas, ¿no? Es que como es amigo de la infancia de Harfush, son igual que sus padres, ¿no? Y el abuelo de Harfush y yo. ¿Qué culpa tiene Omar de quién fue su padre o su abuelo? Y además pues, nunca fueron condenados por ningún delito, ¿no? Yo a mi padre he explicado muchas veces la situación que él vivió, la injusticia que nosotros vivimos, que por eso me convierto en abogado para defender a mi padre y demostrar su inocencia. Pero aquí estoy, siempre doy la cara y siempre la seguiré dando, y más por mi padre. Y como siempre lo he dicho, si el precio que tengo que pagar por ser hijo de mi padre es no ser ministro, por mucho que lo pago. Mi hijo siempre ha recibido el apoyo de su padre. Yo siempre voy a dar la cara por mi el padre. Y les puede gustar o no, pero yo soy un ser humano independiente. Y claro, tengo ideas personales y a mí me gusta, estar muy claro. ¿Por qué necesitamos cambiar a la Corte? Pues porque por lo menos lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues parecería que los ministros de la Corte se creen dueños de la verdad jurídica en este país. ¿Alguien ha escuchado hablar de Norma Piña? ¿Alguien le ha tocado escuchar hablar de Norma Piña? ¿Sí? Bueno, Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el día de hoy. Y ella erróneamente cree que ella es un contrapeso del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y yo les pregunto, de los 136 artículos que tiene la Constitución, sus 19 artículos ¿cómo se llama?, transitorios, sus 27 leyes reglamentarias que emanan de la misma Constitución, díganme dónde dice que un ministro o la presidenta de la Corte es contrapeso del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En ninguno. Porque es el Poder Judicial en su conjunto, no una persona, ¿no? Y eso nos ha llevado a que el día de hoy veamos
que el Poder Judicial y ciertos grupos políticos de poder empresariales no quieren que la gente salga a votar, porque lo que quieren es tener la posibilidad, por medio del acarreo que ellos puedan conseguir, poder poner ciertos jueces, magistrados, ministras o ministros, en cierto. Hay gente que decía, es que corremos el riesgo de que los criminales pongan a los juzgadores. Con todo respeto, ¿para qué querrían cambiar a los juzgadores si les conceden todas? Correrían incluso un riesgo. Dicen, no, pues si llegan nuevos, quién sabe si nos vayan a conceder o no. ¿Escucharon ustedes que tuvimos que extraditar a los 29 líderes criminales más importantes de los últimos 40 años de Estados Unidos? ¿Sí escucharon eso? ¿Y si saben por qué? Bueno, porque los querían dejar en libertad. Qué vergüenza saber que mejor tienes que extraditar a estos criminales mexicanos porque en México no tienen la certeza de que vayan aquí a cumplir con las penalidades que les corresponden. ¿En qué momento el Poder Judicial olvidó cuál era la función principal que ellos tenían? Y lo voy a decir con todas sus letras. La prevención más grande que puede existir en la vida es aquella persona que está encargada de hacer justicia que la pervierta a un beneficio personal. Y lamentablemente eso es lo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación en los últimos años. Es por eso que yo quiero hacer un cambio, porque yo sí viví en carne propia las injusticias del sistema. Nunca he sido político, nunca he trabajado para el gobierno, nunca, jamás, para ningún partido. Abiertamente soy un hombre de izquierda, porque mi abuelo peleó en la revolución, se llamaba Jesús Gutiérrez Cardoso, y lo pueden checar en el internet, es la ventaja ahora, para que vean si soy mentiroso o no, y alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército Liberador del Sur con Zapata. O sea, desde que soy chamaco, pues me enseñaron una ideología de cierta forma en que es muy clara, ¿no? La gente me dice, oiga, ¿y cómo me tengo que referir a usted? Me llamo César, si me quieren decir César, me dicen César. Si me quieren decir licenciado, me dicen licenciado. Si me quieren decir maestro, me dicen maestro. Ya si me quieren llamar con una grosería, pues ahí nos vamos entendiendo todos, ¿no? Pero es una realidad. No tenemos que confundir. Una cosa es un acto solemne, en donde tú estés sesionando, a lo mejor en la corte, y donde a muchos les gusta como que la formalidad, ¿me entiendo? Pero siempre pensó que es más importante el fondo. ¿Cuál es la diferencia? La formalidad es que tú tienes que presentar un escrito, fundar, motivar, poner todos los artículos que son, explicar cosa por cosa, dato por dato. ¿Está bien? Pero aparte tienes que presentar una oficialidad de partes, dentro del término, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia lo importante es el fondo, porque el fondo es que la autoridad judicial se pone a revisar toda la problemática, checa la ley y ve quién tiene la razón de acuerdo a la ley y la justicia. ¿Sí me explico? Porque cuántas veces nos ha tocado escuchar, incluso fue un hecho muy público, que últimamente, y más aquí en el Estado de México, de repente se puede llegar y meter a tu casa un grupo de personas que están apoyados a lo mejor por sindicatos o criminales o policías o gente de la fiscalía o hasta juzgadores. De repente llegan y se meten a tu casa y te dicen, ¿qué crees? Es que yo aquí tengo un contrato donde esta casa es mía. Pues ¿cómo vas a tu casa si yo tengo la escritura? Pues ¿qué crees? Yo ya fui y presenté un juicio y tú nunca te presentaste al juicio. Pues ya es mi casa. Y todos supimos lo que pasó. Llegó una señora que no estuvo de acuerdo e incorrectamente hizo justicia por su propia mano. Y mucha gente dirá, bueno, pero es que la señora en su desesperación, claro, pero lo que hizo fue incorrecto. Pero también, ¿por qué? Porque ella fue orillada por las circunstancias. En realidad ahí, ¿quién es quien falló? Pues el sistema. Falló la justicia, exactamente. Como no hubo justicia, ella lo que hizo fue hacer justicia por su propia mano. Ahí es donde viene el problema y ahí es donde radica el quererlo cambiar. Si nosotros tenemos policías corruptos y fiscalías corruptas, pero tenemos a los jueces más fregones del mundo y desde que llegan y dicen, no señor, usted no se haga tonto, aquí nada más con analizar rapidito, me doy cuenta que lo que usted está diciendo es falso. Porque ya tengo los videos que aunque los hayan presentado mal, es una prueba donde yo puedo verificar que usted no lo detuvo en el lugar donde dice que lo detuvo. El señor no traía droga, no traía arma, no le faltó al respeto. Aquí al que voy a procesar es a usted, por mentiroso. Qué diferente sería, ¿no?
El problema es que nos encanta ponerle siempre nuestro estilo mexicano. Ah, no, es que si no lo presento de acuerdo a la formalidad. Ustedes han escuchado lo que se llama juicio de amparo. ¿Sí no lo han escuchado? Bueno, ese juicio de amparo nos habla de que hay algo que se llama suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Qué significa? Ustedes con el simple hecho de presentar un amparo de oficio, se supone que la autoridad tiene que revisar lo que ustedes piden, sin importar si ustedes lo están solicitando de acuerdo a la forma correcta. Eficiencia, entiendo. Sí, así nació el juicio de amparo. Pero el problema es que ya no se lleva así, porque ahora lo que te dicen es, no, lo presento extemporáneo, o sea, fuera del tiempo. No, pues es que no cumple con los requisitos del juego. No, es que no lo recibo. Entonces ya es lavarse las manos, porque parece que a todo le ponen un precio. No conformes con ganar los sueldos más altos del poder de la administración pública federal, aún así son corruptos y eso está mal. Por eso es importante que tengan la oportunidad de ir a votar el 1 de junio, que escojan a los mejores perfiles, que si ustedes creen que merezco que voten por mí, pues que en la boleta morada pongan el número 49. Pero que si no, no importa, salgan a votar. Hay grandes perfiles, hay buenos hombres de izquierda, hay buenas mujeres de izquierda que merecen una oportunidad, pero sobre todo porque es un derecho que ustedes tienen a cambiar realmente el Poder Judicial. Porque si no lo hacen, el día de mañana no se quejen y no nos quejemos de que hayan llegado perfiles que son los mismos que están ahorita o que lo único que hacen es cambiarle el nombre a la persona, pero que en esencia van a seguir haciendo lo mismo. Porque vamos a seguir viendo a ministros pues que van a ser muy cómodos, que no se van a bajar el sueldo porque van a decir, es que la ley dice que no me lo puedo bajar. Si el compromiso es, voy a ganar menos que la presidenta, pues ponte un peso menos que la presidenta. No nos hagamos tontos, ese es el compromiso real, eso es lo que dice la ley. Pero nada más aplicamos la ley cuando nos conviene, cuando no. Ahí sí ya decimos, es que es injusta. Pues sí, cabrón, pero es legal, así la aplicas tú siempre, ¿no? Entonces, en esencia, ese es el mensaje que yo quería venir a darles. Si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, a sus órdenes, y aquí estamos para lo que se ofrezca. Pues muchísimas gracias. Eso, muy bien. Las nuevas generaciones son las que tendrán el reino del Poder Judicial el día de mañana. ¿Ustedes sí entendieron la esencia cómo se va a votar? ¿Cuándo vamos a votar? ¿Por cuál vamos a votar? Ah, mire, todavía mejor, ¿no? Ya. Funcionó perfectamente. Sí, ¿ustedes cuáles son los perfiles por los cuales van a votar en los distritos que a ustedes les corresponden? En serio, eso lo pueden hacer metiéndose al INE y ahí en automático, o en el caso de las elecciones locales, en el Instituto Electoral Estatal. Ustedes ponen nada más el número de su credencial de elector y ahí les aparece cuál es el distrito que les corresponde y quiénes son las candidatas y candidatos. No les toma mucho, creo que sí es bien importante, ¿no? Pero bueno.